Para mí, lógicamente, más allá de que haya quedado en el último tiempo un poquito desactualizado, o mejor dicho, perdidos, porque en realidad prófugo más que perdidos, porque no sabemos dónde está el paradero de Foster Gillett, que para mí, lógicamente, parece muy lejano en el tiempo. Foster, where are you? Sí, ¿dónde está? No sabemos nada. ¿Dónde está Wally? Y para mí terminó siendo el personaje del año, que en algún punto también le debemos el nombre del programa. Porque claro, sí, señor. no nos tenemos que olvidar Gracias, de eso. Foster. Claro, no nos tenemos que olvidar de eso. Entonces, a ver, para hablar de Foster Gillett, más allá de dónde está, que no sabemos dónde está, que sabemos en algún punto que los familiares le dijeron, che, afloja un poco, las decisiones que tomaste en Sudamérica no fueron del todo buenas, venite para acá, volvé, y empezaron a haber algunos temas con respecto a dónde está el dinero que el mismo Foster Gillett prometió y firmó. Y yo ahí creo que está no sabe ni él dónde está el dinero. No, Pobre hombre. Efectivamente, nadie sabe dónde está. ¿Dónde está el piloto? Es la película. Exactamente, entonces a partir de eso empecé a hacer una serie de recopilación de situaciones que pasaron que, a ver, nos quedaron bastante lejos, pero vos recién hablaste de Estudiantes de La Plata. Y Estudiantes de La Plata, más allá de lo que tiene Verón y lo que consiguió Verón a lo largo del año, si yo te digo, o le pregunto acá, ¿quién es el mejor jugador de Estudiantes de La Plata? ¿Quién es el mejor jugador? Ascasíbar. Puede ser Ascasíbar, Sí. puede ser Medina. Sí. Sí. Entonces, si uno ve desde la dirigencia, yo puedo decir tranquilamente que la decisión de Verón y de Foster Gillett, estrictamente futbolística, de comprar a Medina, le funcionó. Fue exitosa. Sí. Fue exitosa. Sí. Y eso pasó este año. Parece que pasó un montón de tiempo, pero pasó este año cuando, entre otras cosas, Foster Gillett pagó $15 millones, lo que se dice, porque en realidad lo que sabemos es que la plata la pagó Medina, porque de esa manera quedó libre. Ahora, Sí. ¿cómo le llegó ese dinero a Medina? Y empezamos a hablar de estas uniones que en aquel momento, A eso no había que investigarlo, ¿no? eso habría no, que claro. ver que, bueno, justamente de la mano de Foster Gillett. Ahora se está hablando que incluso podría llegar a salir de Estudiantes de La Plata Medina e irse a otro club, porque en algún punto así funcionan esta especie de préstamos. Claro. Bueno, y en aquel momento lo vamos a escuchar, entre otros, que también esto pasó en enero de este año, allá mucho tiempo atrás, en la velocidad que tenemos los argentinos, no mucho tiempo atrás, pero en realidad fue en enero, que a partir de ahí empezamos a ver, bueno, pero ¿por qué esta ligazón de Verón con el gobierno nacional y de Estudiantes de La Plata y las sociedades anónimas deportivas? Y no, porque en aquel momento recibió un espaldarazo muy grande, un espaldarazo muy grande, justamente Verón de el gobierno nacional. Sí. Porque eso pasó este año. Lo tenemos, por ejemplo, en el tape número 4, que habla Javier Milei sobre Verón. Y esto decía, y a partir de ahí te voy contando un poco más. ¿Estudiantes de La Plata hoy funciona como una sociedad anónima deportiva? Está camino a hacerlo. ¿Va a ser un O sea, ejemplo a seguir? Y eso en beneficio de los socios y de los hinchas de Estudiantes. Afortunadamente, Estudiantes tiene un presidente que no solo ha sido un jugador de fútbol excepcional, exquisito. Digo, yo lo vi jugar en Boca, después vi su carrera en Italia y en Inglaterra. Digo, fue un jugador de los mejores jugadores de fútbol que vi en mi vida. Pero además es un tipo con una inteligencia importante y que la verdad es que claramente la está viendo y está llevando el club hacia el lugar correcto. La verdad que me saco el sombrero, porque la verdad que Juan Sebastián Verón no solo ha mostrado ser un crack en la cancha, sino que también es un crack fuera de la cancha, evidentemente. O sea, la tiene clarísima. Bueno, Digamos, o sea, digamos. ahí Javier Milei, Me quedó claro que Verón es un jugador que la Es tiene un jugador clarísima. increíble, pero No lo sé qué primer- piensa de Verón como dirigente. Lo pero primero bueno. que dijo es: Estudiante va camino a ser una sí. sociedad anónima deportiva. Bueno, no Después, pasó. No pasó, pero ¿por qué no pasó? Entre otras cosas porque, a ver, lo que supimos a partir de eso que pasó con Medina fue que Estudiantes tenía un preacuerdo firmado que tenía que resolverse en una asamblea que en principio tenía que pasar en febrero y después en marzo.
y después en mayo. ¿Qué pasó? En el medio La Plata no apareció nunca. Nunca le terminó apareciendo todo ese dinero que le habían prometido para hacer otro tipo de compras. Porque no era solamente en su momento Medina solo. Eran más jugadores. Después era Farías, que después terminó llegando de otra manera. Eran otro tipo de jugadores que iban a ser un super estudiante, que la verdad también hay que sumarlo. No necesitó Estudiantes de La Plata todo un equipo de super jugadores. Fue cuarto finalista de la Copa Libertadores y podría haber salido tranquilamente. Sí, estuvo ahí nomás de ganar la Flamengo. Y uno ve, a lo que voy es, uno ve para atrás y termina diciendo, esa Sociedad Anónima Deportivo que tanto decía, no la terminó necesitando Juan Sebastián Verón ni Estudiantes de La Plata para ser, incluso lo que es para mí, el mejor equipo del año. No lo necesitó, incluso hasta se podría decir que se peleó con el Chiquitapia, es verdad, con esto que venimos contando, pero después no necesitó los miles de jugadores que decían que iba a necesitar. Entonces, ahí también empieza a haber una situación de contradicción, incluso para el mismo pensamiento de las sociedades anónimas deportivas y lo que se necesita o no. Y para eso te agrego más. Después, ¿qué hizo Foster Gillett, esta persona que venimos nombrando? Fue y se metió en River. Fue a buscar a Villagra. ¿Se acuerdan? Rodrigo Villagra, el jugador que River compró muy caro, en casi 13 millones de dólares a Talleres. Bueno, después lo compró y lo llevó a Rusia. Lo llevó a Rusia. Estuvo 6 meses sin jugar Rodrigo Villagra. Volvió a jugar al fútbol en julio de este año. Después de estar casi 6 meses sin jugar, 7 meses sin jugar, lo quiso depositar en otros clubes. Esos clubes nunca lo aceptaron porque no era del todo claro cómo iba a llegar la contratación. Entonces Rodrigo Villagra empezó a buscar lugar, se fue a Rusia, estuvo con complicaciones para firmar incluso en Rusia y estuvo en algún punto vedado porque no terminaba de arreglar los problemas contractuales. Bueno, la historia para Rodrigo Villagra dentro de todo salió bien porque ahora empezó a tener juego, empezó a tener algo de continuidad. Hace 10 partidos que viene jugando de manera consecutiva, entrando de suplente en muchos casos o no. Pero bueno, se acomodó. ¿Se supone que él ganó algo de todo esto? Y en de mínima zafó su carrera, porque su carrera era positiva, era buena, iba para mucho más. Incluso un pase a River, que en River le fue mal, pero después Foster Gillett le prometió más cosas a partir de Foster Gillett en esta no estuvo Toffoni, creo, metido. Pero más allá de eso, no terminó teniendo todo el potencial que podría haber tenido. Claro. Entonces, medio papeles en el viento, ¿no? Claro, se fue corriendo. La historia de Villagra. ¿Qué hizo después? Y porque los papeles estaban en el viento. Claro. Exactamente. Sí. Ahora, después este cuentito como sigue, bueno, le fue mal en Estudiante con esas complicaciones. Pasó a un jugador de River, donde también se quiso meter con algunos otros jugadores, no consiguió sumarse. Y entonces dijo, bueno, ¿qué hago? Me voy a el vecino país, me voy a Uruguay. Se tomó el buquebús. Se tomó el buquebús, sumó, se bajó ahí en Montevideo, aparte muy cerca de la cancha del Puerto, porque está en la cancha de Rampla Juniors. Claro. Y llegó a el club Rampla Juniors, un club mítico del fútbol uruguayo, que en ese momento estaba en la primera división. Bueno, lo tomó, firmó. ¿Qué pasó? Le fue mal, empezó a hacer algunos cambios de tipo Sociedad Anónima Deportiva. Recordemos que en Uruguay está permitido la Sociedad Anónima Deportiva. Bueno, y tuvo su primer descenso a la segunda división. Ok, bueno, podemos decir, estaba en reconstrucción, estaba creciendo. Ok, estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa? Después, para tratar de volver a ascender, hizo un recambio de jugadores, empezó a comprar jugadores, llevó a Somoza, llevó a Buffarini, entre otras cosas, y justamente al que tenemos es a Buffarini, el ex jugador de Talleres de Córdoba, también de San Lorenzo y Boca, que contó cómo se vivió esa situación y cómo vivió la situación con Foster Gillett como dueño del club y con los dirigentes. Porque decimos, bueno, le fue mal acá, le podría haber ido bien en Uruguay. Bueno, esto es lo que contaba Buffarini de cómo fue estos 6 meses. Un proyecto a inicio del año, la verdad, muy lindo, un club histórico como Rampla, que es el tercer equipo más grande de Uruguay. Lamentablemente
arrancamos tarde la pretemporada, Leandro en el poco tiempo Somoza se va, empiezan a haber jugadores que se terminan yendo, bueno, pasaron un montón de cosas, mucho tiempo sin cobrar. Nosotros entrenábamos solo por nuestra cuenta, llevaba el agua, llevaba la fruta, comprábamos el hielo para recuperarnos. Y a mí me dolía mucho porque había muchos chicos de que no tenían ni para poder pagar el colectivo para ir a entrenar. Mis compañeros argentinos ya tenían la carta de desalojo de su departamento porque no lo había pagado el club, digamos. ¿Tenía trato con Foster? ¿Lo viste alguna vez? Personalmente no lo vi nunca, dependía el club, sigue dependiendo de él. Tenía unos problemas también para poder él girar dinero por lo que me decían a nosotros, pero bueno, sin embargo tenemos que jugar los fines de semana, poner obviamente la cara con todas las dificultades que teníamos en el día. Bueno, ahí lo escuchamos a Julio Buffarini que decía, bueno, mis compañeros argentinos tenían la carta de desalojo para irse de los departamentos porque no pagaba Foster Healer, no pagaba, tenían que comprar el hielo, tenían que comprar la fruta, tenían que comprar... No, Me mata ¿Qué funcionó. paga entonces? La excusa de que tenía problemas para girar plata es como ya usó 4 o 5 veces en distintos todos clubes. lados. Es increíble que le sigan creyendo. Igual, de todos modos, vos lo dijiste, le debemos el nombre del programa. Le debemos el nombre del programa. Así que, Ahí, Foster, y ahí te comento el último, porque hubo novedades en Navidad, justamente ¿Apareció? ¿Vestido de Papá Navidad, Noel? no. Lo que pasó fue que los socios dijeron, che, bueno, no, pará, no sé, porque ¿De no se Rampla quedó en la- Juniors? Claro, los Claro, socios de porque Rampla Rampla Juniors volvió a descender además. no está ya en la segunda división, está en la tercera. En 6 meses descendió 2 veces. Bueno, está en la tercera división. Ahora, ¿qué hicieron los socios? Dijeron, che, no, vamos a generar una moción de censura para sacarnos a la Sociedad Anónima Deportiva esta de encima porque nos está haciendo percha. Bueno, empezaron a encontrar algunas vueltas en el estatuto para poder hacerlo, pero ayer o antes de ayer creo, salió la comisión directiva actual para decir, che, no, esto, lo que quieren hacer los socios es ilegal, no lo pueden hacer. Nosotros nos seguimos siendo dueños del club. Entonces, no solamente lo que pasó en definitiva es que los dueños del club siguen teniendo de rehén a los socios del club. Entonces, este es el cuento de lo que puede llegar a ser una sociedad anónima deportiva si tiene un poquitito de poder. el debate es interesante, pero ojalá hubiese mejores actores para ese debate.